Bien, simplemente recordar que el alma está en un estado mudable, puede ir cambiando, elige a Dios, se elige a sí mismo, elige las cosas, mientras está con el cuerpo, aquí en esta vida. Y queda estable, fija, firme, cuando sale. Por eso que la vida es una preparación para la muerte, debería ser así. Estamos viendo entonces el último de los puntitos. Los condenados no se arrepienten, quedan eternamente obstinados. Otra razón, porque no tienen la gracia. No la tienen porque no la pueden recibir, porque si Dios se la diera no la van a aceptar. Solo la gracia de Dios es causa de que la voluntad se arrepienta del pecado cometido. Pero la gracia del arrepentimiento se extingue con el último suspiro de esta vida. Por consiguiente, es el pecador quien tiene exclusivamente la culpa de su obstinación en el pecado. Y es por esta obstinación en el pecado, que es psicológicamente eterna, esta obstinación, Dios le niega la gracia del arrepentimiento, porque no se va a arrepentir. La gracia supone la libertad, la aceptación libre. Conclusión 6, acá, estamos en la página 119, los condenados, aunque están eternamente obstinados en el mal, no contraen nuevas culpas por los que vayan a contraer nuevas penas. Hablamos de los hombres, no de los ángeles, que ellos sí siguen teniendo aumento de culpa hasta el fin del mundo, que dejan de tener influencia sobre las personas. Estamos hablando de las almas de los hombres, que no está con el cuerpo todavía hasta el fin del mundo. Si pueden seguir aumentando con nuevas culpas, y lo explica Santo Tomás, la pena se contrapone a la culpa. Una cosa es la pena, otra la culpa. Cuando se llega al último término, ya no queda lugar para nuevos avances en el camino del bien o del mal, pero los condenados, sobre todo, dice Santo Tomás, a partir del día del juicio, han llegado al último término de su condenación, a partir del día del juicio. Luego, después del día del juicio, no desmerecerán con su perversa voluntad, porque de lo contrario iría en aumento su condenación. Entonces, nuevas culpas se pueden contraer por el mal que se ha dejado en la tierra y sigue produciéndose, pero hasta la segunda venida o fin del mundo, si quieren. Otra conclusión, los condenados odian a Dios en cuanto les castiga por sus pecados. Así lo ven ellos. A Dios lo ven injusto. Lo ven injusto a Dios. A simple vista parece imposible que alguien pueda odiar a Dios, pero consta por la Sagrada Escritura que los malos le odian. Y Santo Tomás lo explica de esta manera. Voy a leer el texto. El afecto del hombre se mueve por el bien o el mal aprendido, captado. Pero Dios puede aprenderse de dos modos. A Dios le podemos captar de dos modos. En sí mismo, como sucede con los bienaventurados, que lo están viendo en su propia esencia, cara a cara en el cielo, por sí mismo lo ven. O en sus afectos, como nos ocurre a nosotros
En sí mismo, Dios no puede desagradar a nadie, ya que es la misma bondad por esencia. Luego, todo aquel que vea en su misma esencia, es imposible que le tenga odio. O sea, en el cielo es imposible que alguien odie a Dios, es todo amor. Pero algunos de los efectos repugnan a la propia voluntad en cuanto son contrarios a algunas cosas que queremos. Según esto, alguno puede odiar a Dios no en sí mismo, sino por razón de sus efectos. Como un hijo malcriado puede odiar a su mamá porque no le da dinero para comprar drogas. No por ser su mamá, sino porque no le da dinero para comprar drogas. Los condenados pues odian a Dios en cuanto le perciben por los efectos de su justicia vindicativa, porque lo ven justo, como odian también las penas que padecen. Conclusión 8. Aunque la conservación en el ser sea un bien, sin embargo los condenados preferirían no existir a fin de dejar de sufrir. Ellos saben que es un bien, pero preferirían no existir, porque se les hace insoportable, pero saben que es un bien. Y razona Santo Tomás, acá estamos haciendo un resumen. Santo Tomás dice que el aniquilamiento, la privación definitiva de la existencia no es apetecible por sí misma, o sea, no es que por sí mismo uno quiera no existir, sino que si quiere no existir es para sacarse un problema. Lo mismo que el que se condena, el que se quita la vida. No se quita la vida porque quiere quitarse la vida, sino que quiere sacarse un problema, porque la conservación de la vida es un instinto natural que hasta los animalitos tienen, huyen de lo que es nocivo. Pero en el hombre, como el hombre puede razonar, él se equivoca en su razonamiento y ve como algo bueno quitarse la vida, cosa que no lo haría ningún animalito, como algo bueno. Porque él cree que sacarse el problema, ahí está la bondad. Lo mismo aquí, quisieran no existir. Saben que es lo mejor de la existencia, pero quisieran no existir para sacarse ese tormento. Pero si la existencia se posee únicamente para sufrir, como les ocurre a los condenados, entonces la vuelta a la nada tiene razón de bien, subjetivamente lo ven como un bien, al menos en cuanto significa carecer de un mal, y en este sentido los condenados preferirían volver a la nada. Por eso dijo nuestro Señor a Judas que mejor le hubiera sido a él no haber nacido. Ahí está la explicación de fondo. Y en el libro de Job y en el profeta Jeremías se leen expresiones semejantes, sin haber llegado a un trance tan terrible como el de la eterna condenación. Creo que ya terminamos la última conclusión. Los condenados quisieran la condenación de todos los hombres. Y escribe Santo Tomás así: así como en la patria la caridad de los bienaventurados será perfectísima, así como en el cielo la caridad de los santos es perfecta, en el infierno será perfectísimo el odio entre los condenados, de donde así como los santos se gozarán de todos los bienes, así los malos se dolerán de todos los bienes. Y lo que más les afligirá será la consideración de la felicidad de los santos, por lo cual quisieran que todos los bienaventurados se hubieran condenado. No soportan el bien ajeno, ¿no? La asedia es eso. El pecado de la asedia es el pecado más espiritual de la envidia, es la parte más espiritual de la envidia, lo más perverso de la envidia, porque es la tristeza de ver bien al otro. Ya no es tristeza de no tener lo que el otro tiene, sino que es no soportarle al otro, quererlo sacar de encima, aniquilarle, porque ya le molesta su persona.
Y hay una objeción, acá se pone Santo Tomás, él mismo una objeción. El Evangelio nos refiere del rico Epulón que deseaba avisen a sus hermanos que vivían todavía en la tierra para que no se condenen como él. Parece que aquí está deseando el bien de los demás. Luego parece que los condenados no desean la condenación de todos, al menos la de sus parientes y amigos. Y contesta Santo Tomás. Esa, repito que la objeción se la pone él mismo, como si nosotros la pusiéramos. Respuesta: la envidia de los condenados será tan grande que se extenderá también a sus propios parientes, de los que envidiarán su gloria al verse ellos en tanta miseria, lo cual ocurre también en esta vida cuando crece la envidia. Sin embargo, tendrán menos envidia de los parientes que de los extraños, por donde sería mayor su pena si todos sus parientes se condenaran y otros extraños se salvasen, que si alguno de sus parientes se salvase. Y en este sentido el rico Epulón pidió que sus hermanos se librasen de la condenación, porque sabía que otros se librarían, pero hubiera preferido que se hubiesen condenado todos sus hermanos juntamente con todos los demás. Él pone una razón un poco más aquí. Bueno, acá hay una nota a pie de página que voy a leer. Como se observa, el razonamiento del doctor Angélico para llegar a la conclusión de que los condenados prefieren la condenación de todo es muy hábil y muy ingeniosa. ¿Por qué él se esfuerza en decir eso? Porque están entendiendo algo ahí. Yo creo que está entendiendo que la parábola esa la está tomando literalmente, no la está entendiendo como que Dios quiere dejar en claro dos ideas fundamentales. En toda parábola siempre hay algo que no se aplica. Esto se debe al respeto y fidelidad a la Sagrada Escritura que él tenía. Sin embargo, la moderna exégesis bíblica llega a la misma conclusión por un procedimiento más sencillo. En las parábolas evangélicas no hay que tomar todos los detalles al pie de la letra, con eso se salva ya, y no tenemos que estar diciendo que tal vez hubiera querido preferir que el pariente no, pero otro sí, pero toda esa vuelta se hubiera ahorrado, sino únicamente el fondo sustancial de la misma. El Señor ha querido enseñarnos en la del rico Epulón que los ricos que usan mal de su riqueza se condenan y los pobres que se llevan su desgracia con resignación cristiana se salvan. No esperen los ricos que venga a recordarles esas enseñanzas algún aparecido del otro mundo. Ya están todos ellos suficientemente claros en la Sagrada Escritura. Esto es lo esencial de la parábola. Lo demás son detalles y completamente accidentales, que sirven únicamente para expresar de una manera dramática estas enseñanzas fundamentales. Véase, por ejemplo, la nota que pone el padre Colunga al famoso texto de San Lucas. Nácar Colunga, la Biblia de la Nácar de la Vaca. Él comenta así: no se ha de tomar como suena este lenguaje del condenado. El Señor se vale de expresiones parabólicas para poner de relieve la enseñanza de la parábola, que es la dicha anteriormente. Bueno, solo una aclaración. Bien. Vamos a ver ahora la desigualdad de las penas del infierno. Son desiguales, no es igual para todo. Hay algo que es igual para todo, la pena de daño, que es lo fundamental. Y de la del sentido igual para todo, el fuego, pero no en la misma intensidad. Y después hay otras cosas que cada uno va a sufrir personalmente distinto, que entra dentro de lo que es la pena de los sentidos. Conclusión: las penas del infierno son muy desiguales según el número y gravedad de los pecados cometidos. Esto es de fe divina expresamente definida. Nos enseña la Iglesia que son desiguales según lo que hayas hecho. Una persona se puede condenar por un solo pecado mortal y que apenas sea mortal, por decir así. Y otro se condenó por muchísimos pecados mortales. Obviamente que la diferencia es muy grande. No obstante, el que solo cometió un pecado mortal en su vida y no se arrepintió, no verá a Dios,
igual que los demás. Y además tendrá el fuego. Pero será distinto la pena de sentido. En su parte accidental será diverso del que pecó más. Algunos textos de la Escritura donde habla de esto. Romanos 2, 5, 6. Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de tu corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras. Ahí está. Vas acumulando según eso, por eso que eso depende de cada uno. Otro texto, el de Apocalipsis 18, 6, 7. Dadle según lo que ella dio, y dadle el doble de sus obras. En la copa en que ella mezcló, mezcladle el doble. Cuando se evaneció y entregó al lujo, darle otro tanto de tormento y duelo. Es una expresión acerca de un condenado. Los padres de la Iglesia afirman todos unánimemente esto que acabamos de decir, que depende del grado de maldad del sufrimiento. Y el magisterio lo enseña en el Concilio de Lyon, 1274. Dice así: las almas de los que mueren en pecado mortal o con solo el original descienden inmediatamente al infierno por ser castigados, sin embargo, con penas desiguales. Fíjese que uno puede ser condenado solo por el pecado original, no personal, y no se bautizó. Tenía 6 años, a lo mejor no cometió ningún pecado grave personal, pero no lo bautizaron los papás. 5, 2 años, 1 año también. El principio es que solo se salva el que está bautizado. Después pensamos nosotros qué pasa con los niños que no tienen otra razón, qué culpa tienen, y ya es otro tema. Pero el principio siempre es el mismo. El que se crea y se bautice se salva, el que no cree y se bautice. Obvio que está hablando de que el crea, tiene que creer, tiene que tener uso de razón. Pero ya vamos a hablar, porque enseguida viene el tema del limbo, que tenemos que hablar ahí. Otro concilio, el de Florencia, también va a decir lo mismo, que hay penas desiguales. La razón teológica es muy simple. Es la ley elemental de la justicia. ¿Robaste 2 caramelos? Devuelve 2. La pena de daño, rezábamos el ángelo al final, ¿no? La pena de daño, como mera privación que es, no admite más o menos. La pena de daño no, porque o ves o no a Dios. No puedes ver por una rendija o con un solo ojo. O lo ves o no. Entonces, todos iguales. Pero caben distintos grados de apreciación subjetiva, como hemos explicado en su lugar correspondiente. La pena de sentido admite también grados, porque, como explica Santo Tomás, el fuego actúa en el infierno como instrumento de la divina justicia y por lo mismo con el grado de intensidad que ella se señale. 1000 grados, 1200, 1400 grados de fuego, pero la intensidad del fuego, estoy diciendo, para que entendamos a nuestro modo de entender las cosas, la intensidad del fuego según la intensidad de la maldad de cada persona. Nos preguntamos ahora, ¿la graduación de los castigos infernales será de tipo genérico, atendiendo tan solo a la gravedad del pecado cometido, sea cual fuera la naturaleza específica del mismo? ¿O será también específica, castigando de distintas maneras las distintas especies de pecado? A ver, genérico, en forma general, o en forma específica, este pecado concreto te va a ser castigado, o en general porque eres un pecador no arrepentido. No, específicamente. Será castigado específicamente, cada pecado en específico. La tradición católica se inclina por esta última, la que acabo de decir.
Es decir, que será también específica. Es genérica, pena de daño, y el fuego en general, y específica. La tradición católica se inclina por esta última, es decir, que será también específica, y esto parece lo más lógico y natural. Al avaro, con extrema indigencia, o al voluptuoso con tormentos contrarios a sus pasados deleites. Los santos padres han creído ver insinuada esta doctrina en la misma Sagrada Escritura, por donde dice: por donde uno peca, por ahí es atormentado. Sabiduría 11:17, es muy claro. Por donde peca será atormentado. Ahora hay una cosa, acá, justo que dije una palabra, me acordé de algo. Esto parece lo más lógico y natural: al avaro con extremada indigencia y al voluptuoso con tormentos contrarios a sus pasados deleites, etc. Me acordé de lo siguiente. Cristo elogia a los pobres de espíritu, pero la pobreza material ayuda a la pobreza de espíritu, pero no es la pobreza material lo principal. Porque una persona puede carecer de bienes materiales, de dinero, tiene no sé, una casita muy pequeñita de 2 ropas y nada más, y apenas come algo durante el día. Pero su corazón puede ser avariento, está lleno de envidia, de querer tener lo de los demás, entonces no está viviendo la pobreza espiritual. O al revés, una persona con dinero y con bienes, yo conozco mucho, que vive ayudando a los demás y no vive apegado a ello, vive la pobreza de espíritu. Entonces hay que tener también cuidado con eso. No solo porque no tengas nada irás al cielo. Hay que ver cómo llevas eso de no tener nada, cómo lo vives, qué haces con eso. Por eso, ni ser rico me llevará al cielo, ni ser pobre. Hay que ver de qué manera yo vivo eso. Ahora, el que es pobre material le ayuda mucho más que el que tiene bienes, porque el que tiene bienes es muy difícil que uno se desprenda, siempre quiere más. Esto lo aclaro porque siempre se dice que los pobres irán al cielo, así, simplemente, para un poquito. El pobre que vive en gracia, el pobre que acepta a Dios, que vive los mandamientos, etc. No digan así, no digamos así. Feliz el pobre. Feliz el pobre que ama a Dios. Oh, ok, wow. Porque hay pobres que no aman a Dios ni les interesa a Dios. Entonces, hay que tener cuidado porque los juicios de los hombres no son como los juicios de Dios. Por eso Cristo habla de pobre de espíritu, que es lo que no puede faltar. ¿Lo material puede faltar o no? No hay problema. De hecho, el voto que se hace en la vida religiosa es no tener para uno mismo disponible, no disponer de los bienes uno. Eso es la pobreza también material. Pero si falta la pobreza espiritual, que es el desprendimiento de todo lo poquito, hasta de una lapicera que yo tengo, si falta eso, yo ya estoy pecando que tenga solo una lapicera, porque está mi corazón aferrado a ella. Y eso puede pasar en la vida religiosa, que por un alfiler o un lápiz que escribe bien, yo esté más apegado a ello que a alguien que tenga una Ferrari. Bueno, ahora otra cuestión. ¿Puede mitigarse la pena del infierno? ¿Pueden hacer algo que se mitigue, que se reduzca, que se le reduzca la pena? ¿Pueden hacer algo? Este tema es muy difícil y controvertido entre los teólogos. Vamos a ver, conclusión 1. Probablemente, y en virtud de la misericordia de Dios, los condenados del infierno son castigados menos de lo que merecen estrictamente hablando. Esto es sentencia común de los teólogos. Porque si Dios le hiciera, ya les dije al principio, si es una ofensa infinita, tienen que pagar infinitamente, pero infinitamente algo creado no aguanta. Entonces, obviamente que hay una misericordia, porque castiga menos de lo que en realidad debería infringirles. ¿Dónde sacamos esto? Vamos a ver si sale en la Escritura, en los padres de la Iglesia, en el magisterio.
No se trata de ninguna verdad de fe, ni siquiera de una doctrina absolutamente cierta o indiscutible, sino de una opinión muy probable. Pero es una opinión con fundamento filosófico, porque lo que es finito no puede soportar lo infinito. Eso es el punto filosófico. En virtud de la misericordia de Dios, esta disminución del castigo procede, como veremos, de la misericordia, porque incluso no lo hace porque simplemente no soporte la naturaleza humana, sino que le quita un poco más. No solo porque no soportaría la criatura, sino que con todo lo que estamos viendo, sin embargo, si tuviera que aplicar, sería mucho mayor. Probablemente, no se trata de ninguna verdad, entonces esto es probable. En virtud de la misericordia de Dios, esta disminución de castigo procede, como veremos, de la misericordia de Dios, no de la justicia. Menos de lo que merecen, o sea, menos de lo que exigiría sus culpas atendiendo a la justicia estricta. Porque ¿qué significa escupirle a Dios? ¿Pero qué significa asesinarlo? En la Sagrada Escritura son muchos los lugares bíblicos donde se nos dice que la misericordia de Dios es eterna y que está por encima de todas sus obras. Por ejemplo, Salmo 102. Es Yahvé piadoso y benigno, tardo a la ira, clementísimo, no está siempre acusando y no se aira para siempre. No nos castiga a la medida de nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Salmo 144. Clemente y misericordioso es Yahvé, lento a la ira y de muy gran piedad. Es benigno Yahvé para con todos y su misericordia está en todas sus criaturas. Salmo 135. Alabad a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y lo repite en todos sus versículos. Y Nehemías 9:31. Pero en tu gran misericordia no los consumiste del todo ni los abandonaste. No los consumiste del todo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora, ninguno de estos textos se refiere directamente a los condenados del infierno, y por esto no pueden alegarse como prueba apodíctica, no es que está enseñando el infierno, está hablando en general. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, vamos a citar dos y vamos a poner otros dos después, como Santa Catalina de Siena y algún otro. Vamos a poner a San Agustín y San Juan Crisóstomo. ¿Qué dice San Agustín? Dice que no cree necesario extender la misericordia de Dios hasta el mismo infierno, pero si alguno quiere llevarla hasta allí, hay que entenderla, no de manera que alguna vez terminen sus penas, dice San Agustín, no en ese sentido, sino en cuanto las padecen más leves y suaves de lo que en realidad merecen. De este modo permanece la ira de Dios y muestra en ella misma también su misericordia. Y San Juan Crisóstomo dice, porque Dios en virtud de su benignidad no solo no impone penas más graves que los pecados, sino muchos menores. Pero Santa Catalina pone este texto, en el infierno resplandece tu gloria por la justicia que se verifica en los condenados, mas también obras con ellos misericordia, puesto que no tienen el castigo tan grande como habrían merecido. Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Ojo que cuando la Iglesia nombra doctora, quiere decir que todo lo enseñado por ese santo es como si lo enseña el magisterio, porque el magisterio lo colocó como doctor. Hay misericordia en el infierno. Prevalece la justicia, pero hay misericordia. Los teólogos opinan en general lo que Santo Tomás va a decir aquí a continuación, que lo voy a leer. En la condenación de los réprobos aparece la misericordia, dice Santo Tomás. ¡Wow! ¡Qué lindo! A mí me gusta eso, me encanta. No suprimiéndoles del todo la pena, pero sí aliviándola un tanto, en cuanto que les castiga menos de lo que merecen.
Se dice que Dios es misericordioso en cuanto provee o ayuda a los que, según el orden de la sabiduría y de su justicia, conviene liberar de su miseria, no porque se compadezca de los condenados, a no ser, acaso, castigándoles menos de los que merecen. Lo dice también Santo Tomás, no en la suma, sino en el suplementum de la suma. Dios, en cuanto está de su parte, se compadece de todos, pero como su misericordia está regulada por su sabiduría, no se extiende a algunos que se hicieron indignos de ella, como los demonios y condenados que están obstinados en su maldad. Sin embargo, puede decirse que aún en ellos tiene lugar la misericordia, en cuanto que son castigados menos de lo que merecen, no en cuanto que puedan totalmente, no en tanto que quedan totalmente libres de la pena. Una pregunta por ahí, a ver. Tengo una duda respecto de que las criaturas no pueden padecer lo que Dios hizo. Jesús, cuando padeció con nosotros, padeció en que es Dios. Padeció en su naturaleza humana lo que solo su naturaleza humana podía soportar. Pero el que padeció no fue la naturaleza humana, sino la persona, y la persona es divina. O sea, infinito, sí. Padeció infinito. Lo que se renueva en los condenados. El yo que padeció es infinito y padeció infinitamente. Es decir, que satisfizo exactamente de condigno, en la misma altura que la ofensa. Por eso fue una reparación perfecta, porque el que reparó es el mismo Dios, a través de una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana que duele, que tiene limitaciones en lo humano, lo padece la persona, no lo padece la naturaleza. Las flagelaciones que van en el cuerpo le duelen ¿a quién? Al yo, no a la espalda. La espalda no dice, ¡ay, me duele, me pegan a mi espalda! La espalda no habla. La espalda no se atribuye el dolor. A mí me están pegando, yo. Y ese yo es divino, infinito. Claro que su parte humana es limitada. Si le hubieran castigado más fuerte, hubiera muerto antes de tiempo, por ejemplo, cosa que Dios no quería eso. Todo tenía su tiempo. ¿Quedó contestada? San Francisco de Sales va a decir algo, escuchen lo que pone acá, hermoso texto, sobre la misericordia de los condenados. Los santos, considerando de una parte los tormentos de los condenados tan horribles y espantosos, alaban por ellos a la divina justicia y exclaman: justo eres, oh Dios, y rectos son tus sentencias. Pero viendo de otra parte que aquellas penas, aunque eternas e incomprensibles, son mezquinas en comparación de las culpas y los crímenes que las causan, sorprendidos y maravillados de la misericordia infinita de Dios, dicen: oh Señor, cuán bueno eres, que en lo más fuerte de tu ira no puedes represar el torrente de tus misericordias para impedir que sus aguas se derramen en las llamas implacables del infierno. No te has olvidado de tu bondad ni siquiera al lanzar a los presitos, será, a las llamas eternas. No sé qué habré querido poner ahí, cité mal, después lo voy a ver, tengo que corregirlo ahí. En tu justa ira has dado sitio a la clemencia, uniendo la compasión al merecido castigo. Uniendo la compasión al merecido castigo. Ahí tenemos una síntesis. Es dulce pensar que algunos teólogos atribuyen esta disminución de la pena de los condenados a la intercesión de la Virgen María, mediadora de todas las gracias y abogada y refugio de pecadores. Miren lo que escribe el teólogo Suri. Yo estoy totalmente de acuerdo. Dice así: Dios, por la Virgen Madre de Dios y en atención a sus méritos, premia a los escogidos más de lo que merecen y castiga a los réprobos menos de los que merecen.
A ver, quien tuvo devoción a la Virgen va a tener un lugar más alto en el cielo. La Virgen dice que serán puestos como flores. Pero los condenados que tuvieron devoción a la Virgen serán atormentados menos rigurosamente en atención a ella. Bueno, se ponen alegres como si van a ir allá, ¿está bien? Uno. De todos modos, qué lindo, ¿no? Pero qué hermoso es. Lo cual tiene su fundamento en las sentencias de los padres de la Iglesia, en el común sentir de los teólogos de que Dios confiere a los mortales toda clase de beneficios por María, y mirando a los méritos de María, porque como el premiar más de lo merecido o el castigar menos es un beneficio de la divina bondad, es lógico que Dios lo conceda por María y en atención a sus méritos. No es lo mismo un condenado que fue devoto de la Virgen. Yo creo que no debe haber muchos, o no debe haber, porque si de verdad tuvo devoción a la Virgen, de verdad, porque hay que ver, tal vez algunas cosas esporádicas no se hubiera condenado. A la Virgen no se le escapan, En atención de la humildad, primero de su maternidad, pero también de su humildad en segundo lugar. Dos cosas en María. La maternidad, de la cual ella recibe gratuitamente, y por otro lado, la humildad, que es una virtud de ella, que Dios le dio, y ella tiene mérito de ese acto. Y también tiene mérito de la maternidad si es que se puede probar que ella en el momento de la concepción, en el instante de la concepción, libremente aceptó la maternidad. Entonces tendría ella algún mérito ahí también. Perdón, la maternidad, la Inmaculada Concepción, no, la maternidad fue libre. Ella lo hizo a los 15 años, ¿verdad? Ahí entonces, por ejemplo, de base a lo que usted dijo, más que nada eso sería como que en relación a lo mejor un servicio, ¿no? que le hicieron a la Virgen, ¿no? O sea, porque como usted dice, si fuera una devoción verdadera, yo tampoco. Sí, si hubiera tenido verdadera devoción, porque San Luis María Grillón de Montfort pone como un signo de predestinación la devoción a ella. Pero hay que ver si es devoción auténtica, porque también San Luis pone la verdadera devoción de la falsa devoción. Porque uno puede buscar a María por uno mismo, o qué sé yo, por sentimientos nada más, pero no le da nada, no se entrega, no muere por ella, no ama con amor verdadero. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta disminución de la pena por la cual Dios puede tener misericordia? Estas son las causas probables. La misericordia infinita de Dios es la primera y fundamental causa, porque es imposible que paguen algo infinito, no es imposible. Segundo, la intercesión de María. Tercero, la imposibilidad de que los ángeles y los hombres puedan soportar en intensidad el castigo adecuado que merecen. Entonces, el A y el B, ¿de qué se diferenciarían? El A es que en cuanto al ser creatural, no le compete lo ilimitado, lo infinito, no puede. En el C es que la gravedad de la pena, aunque sea, todo toca lo infinito, y ahí ya entra la parte moral, que no pueden recibir un castigo infinito en la moral tampoco. Y D, las obras buenas realizadas por el condenado durante su vida mortal, también influye para que sea menos atormentado. Porque hizo mucho bien a pesar de que murió condenado, separado de Dios, pero hizo mucho bien, bien humano, humanamente. Y tuvo una buena familia, educó bien a su hijo dentro de lo posible, humanamente bien, trató bien a su marido, hizo cosas buenas, pero no vivió en gracia, murió en pecado. Entonces ahí también entra todo eso. Santo Tomás nos dice que no podemos afirmar que las buenas obras realizadas por los malos no tienen valor
alguno en el orden sobrenatural y por consiguiente no tiene Dios por qué remediarlas en esta vida ni en la otra. Sí, no se puede decir que no son disminuidas las faltas. Sí, tienen menos castigos. Santo Tomás sigue diciendo que es cierto que no tienen valor sobrenatural alguno si no están en gracia. Claro que no tiene valor, pero tienen o pueden tener algún valor honesto en el orden puramente natural. Una limosna, por ejemplo, siempre es una buena acción, en cualquier orden que sea, y esto es suficiente para que la infinita largueza y magnanimidad de Dios encuentre un pretexto para una recompensa que el pecador no merece con derecho estricto. Aparte de que puede tratarse de obras buenas realizadas en esta vida, en estado de gracia, que aunque quedaron después muertos por el pecado mortal, permanecen de algún modo en la presencia divina, ya que si el pecador se hubiera arrepentido, hubiera revivido y obtenido su premio sobrenatural en el cielo. A ver, yo quisiera, no es porque yo quisiera, pero yo quisiera que Dios encuentre excusa por donde sea para disminuirle la pena a los condenados. Es más, para encontrar justificación en el momento de la muerte, para que no se condenen. Y quisiera que usara de eso mismo para conmigo. ¿Quién soy yo tan bueno que piensa de esa manera cuando Dios infinitamente lo está pensando desde toda la eternidad y me supera en bondad y me supera en todo lo que se puedan imaginar? Señor, ten en cuenta que fui devoto de tu mamá. Ten por cierto que lo va a tener en cuenta, más que tú y más que cualquiera que lo esté pensando. Sin embargo, la libertad del hombre es la que no deja actuar a Dios. Ahí, tu libertad mal utilizada. La libertad es algo maravilloso y todos la reclaman. Todo el mundo reclama, soy libre. Juan, no reclames tanto, porque te estás haciendo consciente de que eres libre. En la medida que lo reclamas, Dios te lo tendrá en cuenta. Y lo estás diciendo y se te está haciendo bien consciente. Y en la medida que se te hace mayor conciencia, úsala mejor, porque más culpable serás si no la usas bien. Sí, madre. ¿Y cómo se aplica o cómo entra en esta dinámica cuando la Santísima Virgen dice hay muchos que se van al infierno porque no les sacrifique por ellos? O sea, está la libertad del que se quede condenado, ¿no? Entonces nuestras oraciones y sacrificios de ella vive, ¿ahí cómo aplicar? Bien, la Virgen se refiere no a los que ya se condenaron. Muchos se condenan porque no tienen quien rece. Quiere decir, ponte a hacer penitencia y oración para que muchos que están por condenarse, porque libremente quieren condenarse, Dios los ablande con un pensamiento muy eficaz, aunque libres ellos siempre para aceptar o no, pero Dios le va a dar la gracia tan fuerte de que casi sea una evidencia para que le va a dar un golpecito tan fuerte que diga que sí, pero va a tener en cuenta que otro hizo algo por él. Tu penitencia que hiciste, tu oración se la va a poder aplicar, porque si no sería injusto Dios. Como Dios es tan justo, Él necesita que alguien haga algo para que Él se lo aplique. Eso se llama la comunión de los santos. Miren qué importante que hagamos penitencia y oración por los pecadores, porque no tiene otro modo. Claro que buscará por todas partes. Buscará la intercesión de María, también es eficaz. Pero pareciera que hasta María Santísima y Jesús están esperando que tú en la tierra, siendo un pecador tan frágil y tan poca cosa, tu granito de arena es tan importante, que si la Virgen, no voy a decir una herejía, es tan importante que ellos quieren que venga de ti, porque tiene más eficacia de alguna manera. No quiero decir algo que esté mal, ¿verdad? No quiero decir que más eficacia que los que ya están en el cielo. Pero sí es importante, porque que uno malo haga una cosa buena, con un acto de fe, sin ver nada, y creyendo firmemente que eso es así, tiene un valor gigante.
Si uno lo hace medio, sí, por los pecadores, por la conversión de los pecadores, está pensando en otra cosa, no es lo mismo que si tú lo haces consciente y voluntariamente y con ganas. Cómo cambia todo. Como los pastorcitos lo hacían, ¿no? Dios le daba una gracia muy fuerte también pero no es lo mismo decir, ofrecemos este Santo Rosario por la conversión de los pecadores, porque Padre nuestro que estás en el... No tiene sentido. O sea, a ver, ¿qué dijiste? ¿De verdad lo hiciste así? Porque eso depende de tu entrega, de tu libertad usada para aplicarlo para eso, que lo digas conscientemente, que lo vivas, que lo reces, es otra cosa. Ahí quedó respondido mal. La pena temporal debida por los pecados veniales. A ver, este es otro tema, La pena temporal, ¿qué es la pena temporal? El purgatorio, por un tiempo. La pena temporal debida por los pecados veniales, no perdonados, en cuanto a la culpa, no terminará jamás en el infierno, convirtiéndose por lo mismo en pena eterna. Es decir, que allá no se purifica como en el purgatorio. Lo pagarás sin que se termine de pagar. En el purgatorio es por un tiempito. Si te hubieras salvado, ese pecado venial en el purgatorio es un tiempito, pero como te condenaste ya no es un tiempito. Esa pena temporal tampoco. Se transforma en eterno. Puede ocurrir que un condenado tenga, además de los pecados mortales por los que se condenó, algunos pecados veniales, obvio, que merecían una pena temporal que hubiera satisfecho en el purgatorio si no se hubiera condenado. La pregunta es, ¿qué suerte correrá en el infierno esa pena temporal debida por estos pecados veniales? Algunos teólogos creen que, transcurrido el plazo correspondiente, eso lo creen algunos, desaparecerá esa pena y el condenado expiará por sí mismo y tendrá un alivio. No, porque allá no hay mérito, no hay nada, no hay... Sí, padre. Perdón, es que la conclusión decía pecados veniales no perdonados. Se refiere a los que no fueron confesados, ¿verdad? Porque si fueron confesados son perdonados, o también ahí sería la pena. Está mal, yo lo leí también, yo creo que acá no está diciendo, porque una cosa es la culpa, otra es la pena. Son pecados veniales que se te perdonaron por un acto de amor a Dios o lo que sea, pero que la pena todavía no está satisfecha. Entonces acá yo creo que tengo que corregir, está mal en Rollo Marín. Creo que es un error de él, ahora que me lo dices, porque yo recién lo leí y justo me quedé pensando en eso que me preguntó hermanita, y dije, me parece que acá o le erró él o le erró yo no, porque le copio literal eso. O sea, mi dedo va donde está la letra, puedo fallar en letras, pero no en la idea general. No, eso está en el Rollo Marín. Entonces probablemente eso esté confuso ahí. Lo vamos a ver. Lo vamos a analizar. Sí, acá dice, fíjese que dice, la pena temporal, no la culpa, la pena temporal, que es la que tengo que pagar en el purgatorio, debida por los pecados veniales no perdonados o no satisfechos o no terminados de pagar, digamos, en cuanto a la culpa, falta la pena, no terminará jamás en el infierno convirtiéndose por lo mismo en pena. Eso se convierte en una pena que hay que pagar, eterna. Creo que está bien expresado, hermana, pero se puede entender mal también, Se puede entender bien o se puede entender mal. Pero hay que entenderlo como le acabo de decir. Pero esta opinión de que no, que lo van a satisfacer eso y ya se le disminuye, no. Esta opinión no parece que se pueda admitir. Desde luego lo rechaza Santo Tomás. Santo Tomás dice no. También Suárez, que es un gran teólogo, Vázquez, Villot. Acuérdense de estos teólogos que no tienen la altura de Santo Tomás, porque Santo Tomás es inigualable, pero son los que le siguen en profundidad, en sabiduría. Suárez, Vázquez, Villot, que son comentaristas de Santo Tomás también.
y la mayor parte de los teólogos. La razón es porque es muy distinto el caso del condenado y el de las almas del purgatorio. Estas últimas, las del purgatorio, pueden satisfacer de alguna manera, sin mérito, pero satisfacen, pagan lo que corresponde a la justicia de Dios, la pena debida por esos pecados. La culpa se les borró por el arrepentimiento y la caridad, ya que estando en gracia de Dios y ofreciendo sus dolores a la divina justicia, pueden de algún modo repararlos. Lo van ofreciendo ellos eso, pero no tienen mérito, pero lo ofrecen, porque están en el amor, ellos aman. Pero por esta misma razón es imposible que los condenados del infierno puedan satisfacer absolutamente nada, porque no se arrepienten ni se arrepentirán, solo es remordimiento. Acuérdense jamás de ese pecado en cuanto a la culpa, ellos no, al contrario, hubiera cometido más, aunque me perjudica y no quisiera ni existir por lo que tengo, pero eso está en ellos. Vamos a la tercera conclusión. Perdón, ¿cuánto falta para que terminemos la hora? Sí, 8 minutos. A ver, quiero redondear. Vamos a dejar estos 8 minutos. Dejamos la conclusión 3, así puedo rezar con ustedes el Ángelo y la hora tercia y me salgo a ver el enfermito que me espera. Así que dejamos aquí.